Quédate ahí y ahora vas a cambiarte de posición. Si yo me meneo hasta por acá, vas a tener la cama así, como me voy a venir, trato de ubicarme en la cama. Bien, gloria al Señor, tiene doble función ahora. Gloria al Señor, bien. Mateo 23, 32, no sé si ya lo tiene. Ya tiene Mateo 23, 32, ¿verdad? Bien, yo creo que estamos grabando, entonces dice la palabra del Señor así. Verso 32, dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Bien, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado. Pedimos, Señor amado, de que nosotros alcancemos la medida del varón perfecto, la medida, Señor, que tú quieres que lleguemos en la fe, en el amor, y que nosotros podamos, Padre Celestial, llenar la medida, Padre, pero de bondad, de amor, de misericordia, Dios amado. Y que no llenemos, Padre, la medida, Señor, de lo que nuestros padres han hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, aquí Jesús, hermano, tiene un encuentro bien fuerte con los líderes religiosos. Amén. Porque ellos se justificaban ellos mismos. O sea, ellos mismos se justificaban, ¿ya? Como cuando uno se ve en el espejo, ahí uno dice: ¡ah, qué bonito soy! Dios se pasó conmigo, ¿verdad? También es cierto, pero tenemos muchas veces un concepto mayor que tenemos que tener. Amén. Entonces, no sé si usted ha escuchado la frase de tal palo, tal astilla. ¿La ha escuchado, verdad? Sí. ¿Por qué dice de tal palo y de tal astilla? Porque del mismo tronco, del mismo palo, suelta la astilla y es lo mismo, o sea, es el mismo árbol, solo que en una astilla pequeña. También hay un dicho que usan acá en este país que dice que la manzana cae cerca del árbol, o sea que la manzana cae precisamente en línea con el árbol, ¿verdad? O sea, cae cerca. Y también usan otra expresión que dice hijo de tigrillo, hijo de tigre, tigrillo, ¿verdad? O sea, porque de ahí viene, ¿ya? Pero yo empezaba a ver, hermano, por ejemplo, que cuando está hablando acerca de esto, está hablando de los defectos o virtudes que hayamos tal vez heredado de los padres, ¿ya? Porque usted no lo crea, nuestros padres tuvieron defectos y virtudes, tuvieron una mezcla de ambas cosas, ¿ya? Pero también quiera que no agarramos características físicas de nuestros padres. Por ejemplo, a veces me quedo en el espejo y veo rasgos de mi papá, así bien marcados en mí, ¿no? Como que estuviera hablando de mi papá años antes, ya. Posiblemente usted se queda viendo y dice: me parezco ¿verdad? A los progenitores. Pero vamos a hablar de cómo pues nosotros podemos llenar la medida de nuestros padres, ya sea para bien o para mal, ¿ya? Porque yo he visto, es muy común ver esto, de que hay niños que estudian y salen bien preparados, estudian y al tiempo llegan a ser doctores como el papá, ¿verdad? O sea, el papá cuando dice: mire, le presento a mi hijo el doctor tal, pero el papá es el hijo, ¿ya? El papá presenta al hijo como doctor, pero el papá también es hijo. Yo conocí un señor que era contador, perito contador, y su hijo se metió a estudiar para perito contador también, ¿ya? Entonces, puede haber eso, ¿verdad? Puede haber, o sea, esa característica.
Pero muchas veces, hermano, vemos de que también hay características de que el papá le gustaba andarse robando lo ajeno, ¿ya? Y luego el hijo también, entonces, ¿cómo diría? Ladrón igual que el padre, ¿va? Ladrón igual que el papá, o tal vez borracho igual que el papá, o ¿qué le dijera? Drogadicto igual que el padre. Entonces nosotros dice que somos llamados a no llenar la medida de nuestros padres. O sea, si es buena, sí, ¿verdad? Pero no llenar la medida en el aspecto de que dice que Jehová, en Éxodo 20, dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que lo aborrecen. Y estaba notando, fíjense, de que en otras versiones dice que Jehová vuelve a visitar. O sea, le voy a dar un ejemplo. Jehová ve a los padres como son. Y ve que son rebeldes, ve que se oponen a la autoridad, ve que ellos aquí, ellos allá. Entonces Dios dice, bueno, lo va a dejar a este en su rebeldía. Porque si Dios se pusiera a castigar la rebeldía de todo ser humano, yo pienso que ni trabajadores saldrían al día siguiente para ir a trabajar a las empresas, ¿verdad? Si empezara Dios rebeldía, hecha rebeldía castigada, esto pues ocasionaría, ¿va? O sea, no sé si tal vez que la tierra ni estuviera, ¿verdad? Porque el salmista decía, oh Jehová, si tú miraras la maldad del hombre, dice, ¿quién estaría en pie delante de ti? ¿Ya? Pero hay veces de que Dios los deja, o sea, los deja, ¿ya? Y exactamente, que haga lo que quiera, porque mira, hay gente que usted le dice 70 veces, no haga así y lo vuelve a hacer. El doctor le dice 3 meses de vida le quedan y si no para de tomar el hígado se le va a descomponer completamente. Y le dicen que sea el doctor y nomás salen, hermano, van a celebrar la noticia, o sea, van a seguir tomando, pues, ¿ya? ¿Cuántas veces no dice el doctor a uno, no coma esta comida, que esto lo va a matar? Y sí, ya no voy a comer, dice, ¿ah? Dice, aguanta una semana, hermano, pero luego otra vez, vamos a recuperar el tiempo perdido, ¿ya? Dice que hay algo que pasa en los alcohólicos, que los alcohólicos paran de beber y se aguantan, hermano. Pero, exactamente, pero bien aguantan un mes o mes y medio, ¿verdad? Aunque Dios tiene el poder para libertarnos, Él puede liberarnos, puede libertarnos, ¿ya? Pero hay gente que todavía se llena la boca y dice, no, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Si yo quiero mañana, ya no tomo mañana, ya me alejo. O yo puedo, este cigarro de marihuana yo lo puedo tener en cualquier momento, ¿ya? O sea, yo tengo control. Así dice. O yo puedo dejar de hacer esto y es como que usted diga, yo puedo dejar de comer chile, ¿verdad? Y se aguanta una semana, al rato trae echándole salsa picante a su comida, ¿verdad? O sea, mire, fuerza de voluntad no vamos a tener, podremos tenerla, pero yo me acuerdo que esto era común en Guatemala, que cuando alguien dejaba de tomar su mes, 2 meses, pero cuando regresaba, hermano, a darle, a recuperar todas las semanas que había perdido. Y entonces tendían a usar una palabra, puede que todavía la usen, ¿ya? Dice, la agarró con furia, ¿verdad? O sea, que cuando dice la agarró con furia, significa que había tratado y se lanzó, hermano, ¿ya? E inclusive, fíjense que hay gente que deja la droga y cuando regresan, hermano, hasta mueren de una sobreadicción, ¿ya? Pero lo que quiero traerle yo es esto, ya que los defectos o virtudes, nosotros podemos también llenar la medida. Déjenme más o menos darle una explicación a esto. Pensemos en una botella de agua, ¿verdad? Que una botella de agua tiene una medida para llenarse. Si pasa, se rebalsa. Entonces, miren, cuando Jehová habla con Abraham, le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ten por cierto, le dice que tu descendencia será cautiva por 400 años, van a ser esclavos 400 años. Pero dice, pero luego yo vendré y los libertaré con mano fuerte. Eso fue en el Éxodo. Los libertaré con mano fuerte y los voy a llevar a una tierra que lo voy a enseñar. Bien. Pero hay algo que dice, que menciona y dice, porque la maldad de los amorreos o de los cananitas, dice, no ha llegado a su límite. O sea, le voy a poner dar una idea más o menos. Dios es misericordioso, clemente, compasivo, y Él tiene una cierta medida que no se puede pasar, ¿ya? O sea, hay una cierta medida en Dios que no se puede pasar, ¿ya? Entonces, déjenme ponerlo de esta manera, miren. Cuando Israel le fue entregada la tierra de Canaán,
dice que la maldad de los amorreos, de los cananeos que viven en esa área, había llegado al extremo, ¿no? Tanto que sacrificaban a sus hijos a fuego, o sea, los quemaban. Había un ídolo que era de bronce y ponían a los niños así en los brazos de ellos. Se imagina eso bien calientísimo, la piedra nomás tocar ahí, quedaban pegados de una vez y morían así como un sacrificio a sus dioses. Entonces dice, o sea, la maldad no ha llegado a su límite, no ha llegado a cierto límite. Entonces mire, Dios tiene algo, ¿ya? Dios tiene algo que Dios nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que, como dice ese canto, Lamentaciones 3:23, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. O sea, pues para que nosotros nos analicemos un poco, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Ya? Entonces, igualmente pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no crea que de primas a primeras, no de perversidad, sino que eso fue siendo un proceso, fue poco a poco, ¿ya? Tal vez en un momento Sodoma fue una ciudad normal de que habían parejas de casados, o sea, tenían su hogar, sus hijos, vivían normalmente, pero luego esta ciudad, más Sodoma, Gomorra, eran 4 ciudades, pero empezaron a corromperse poco a poco. Es que, mire hermano, la corrupción no viene al instante. La corrupción no viene que ya hoy estoy acá, ya mañana ando bien corrompido. No. Dice que la corrupción viene poco a poco. Y si la corrupción no se combate cuando uno puede hacerlo, después ya la persona ya no puede hacerlo. Ya, sencillamente ya no puede hacerlo. Ya fíjese que uno va más o menos calculando cómo está la vida de uno. Yo me acuerdo que cuando tenía 19 años, tal vez joven, me dio por tomar cerveza. No crea que un montón de cerveza, no así, pero ya ocasionalmente ya compraba cerveza y echaba un limón, así va. Un día mi hermano me vio y me regañó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, porque vos no tomás, me dijo. Entonces como que él cuando me dijo eso me abrió los sentidos y paré. Entonces, si yo no hubiera escuchado la voz de él, ¿verdad? O también la voz de Dios, porque a veces que me estaba diciendo alguien que tomaba mucho, o sea, no crea que no tomaba, ¿ya? Entonces, si uno no para algo, hermano, cuando uno tiene que pararlo, entonces fíjense que el gigante se va haciendo más grande. Y entre más grande es el gigante, más difícil cuesta derrotarlo, ¿ya? Porque la persona que empieza con adicciones, ¿qué hace? ¿Ya? Empieza con un poquitillo así, va, de marihuana, así un poquitillo, va. Pero luego va subiendo la medida, luego ya la marihuana ya no es lo que necesita, necesita algo un poquito más fuerte, y empieza a agregar cosas, diferentes drogas. Al final, ¿cómo quedan? Quedan atados, quedan, ¿qué dijera? Esclavizados. Entonces, mire, hay una medida que el ser humano va llenando, ¿ya? Se lo voy a poner, porque espero que me esté captando lo que es, pero le voy a poner un aspecto de salud. Si usted, hermano, come colesterol en cantidades grandes, pero usted, hermano, todo tiene colesterol y, por ejemplo, la mayonesa tiene colesterol. Y usted viene, hermano, y a usted le encanta la mayonesa, se echa un montón de mayonesa y entonces empieza todo lo que tiene colesterol, alto colesterol, en grasa y todo, a usted le encanta. Pero luego viene, hermano, va al doctor y le dice, ¿sabe qué? Su colesterol está demasiado alto, tiene que bajarlo, para de comer esto, aquello. Y todo lo que sucede es de que, o sea, donde circula la sangre, empieza a hacerse bien reducido, hasta que ya no, ¿entiendes? O sea, no corre como tiene que correr, porque, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la sangre no empieza a circular bien en uno, puede haber problemas cardíacos. Ya tanto que hasta el corazón se puede parar, porque no está pompeando la sangre adecuada, porque las arterias se van llenando de colesterol a las paredes que anda así reducido, ¿ya? Ok, entonces pongámoslo de esta manera. O sea, hay colesterol bueno y hay colesterol malo, pero usted viene y dice, bueno, voy a tratar de consumir esto con medida. Y usted viene, hermano, y va limitando, o de preferencia si le hace mal no lo usa. Pero el problema, hermano, es cuando al pecado no le ponemos un alto. Dejamos que se vaya, hermano, desarrollando, ya, o sea, nosotros mismos vamos dándole, como le dijera, puertas así, ¿ya?
uno tiene que, en el momento uno tiene que pararlo, uno tiene que decir, ya ir cortando eso. ¿Por qué? Porque nuestros padres tuvieron una medida de pecado. Y usted diga que no, usted diga, no, mi padre es santo, mi madre es santo. Uno no sabe que son los papás. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Ya que los hijos nunca saben nada, ¿no? Y la gente de la edad de Dios tampoco dice nada, porque uno se reserva lo que le saben los primos de uno, las primas, ¿verdad? Uno se reserva, ¿verdad? Sí. No, tu papá vos es un gran papá, tu papá es bueno, vos, ¿ya? Porque uno así, mira, fíjate que tu papá hacía esto, esto y esto, y uno lo va a hacer. Ya sería, se imagina que se van a hablar de la gente, ¿verdad? No, si tu mamá vieras cómo andaba y vieras, yo le conocía, así no me alcanza la mano de novio. O sea, uno no va a decir eso a los hijos, ¿verdad? O sea, uno viene y, no, tu mamá sí es una gran señora, o sea, tu mamá, ¿verdad? O sea, uno lo va a hacer, ¿ya? Pero fíjense que nuestros padres tuvieron una medida de pecado o tuvieron una medida de santidad también, porque no todo es pecado, ¿ya? Porque uno muchas veces uno dice, ah, no, pero mi mamá no andaba con novio, no, mamá. No, es que eso no es todo. Si fuera a tener un novio, una novia, el pecado, hermano, y todo lo demás, o sea, repito, todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así, ¿ya? Pero fíjense que hay cosas que Dios va viendo. Por ejemplo, en Sodoma, ¿sabe qué dice en Génesis 19? Dice Abraham, ¿sabes qué, Abraham? El clamor de Sodoma ha llegado delante de mí. ¿Saben cuál es ese clamor que está hablando? Porque había un justo que se llamaba Lot, que afligía su alma, viendo los hechos inicuos que sucedían en Sodoma. Entonces, si un justo ve lo que sucede, ¿qué va a hacer? Va a orar, sí, Señor, mira, para esto, Padre, corrige esto, mira, el clamor sube, porque mire, el clamor de un impío no puede subir. Se imagina que un impío anda en lo mismo, en las mismas prácticas, y empieza a orar a Dios, ¿qué le va a decir Dios? Le va a decir, hipócrita, arrepiéntete. Pero si un justo clama, ¿qué sucede? Entonces viene por eso viene, fíjese. Por eso viene, Dios le dice a Abraham le dice, Señor, ¿no será que habrán 50 justos? Le dice, por amor a 50 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. No habían 50, ¿no habrán 40 tal vez? Y así, hermano, Abraham negociando, ¿ya? No había ni 10 justos. Ni 10, se imagina cómo estaba, porque dice que cuando los ángeles llegaron, desde el mayor hasta el menor, ya estaban contaminados, estaban corrompidos. Entonces, ¿qué? Mire, Dios es práctico, porque cuando una carne se corrompe, se llena de gusanos, ¿cuál es la única solución? Échale sal, no se compone. Échale chile habanero, tampoco. No, más que eso, la tiras, se siguen gusanando y apesta. Las quema. Entonces mejor va solo exterminados, ¿ya? Pero entonces Sodoma y Gomorra llenaron la medida. Yo le diría como una medida que Dios pone. No sé cuál sea, pero hay una medida que Dios pone. ¿Ya? Dice que hay una medida que Dios pone, y cuando la gente pasa eso, los castiga. Ahora le voy a dar una idea más o menos. ¿Se recuerda cuando Nabucodonosor llegó un santo vigilante, que es un ser celestial, pero alguien como que es un tipo de vigilante, o sea, un tipo de rango? Y Dios dice que en su misericordia le da a Nabucodonosor un sueño. Y en el sueño Nabucodonosor vio un árbol grande, frondoso, y ahí llegaban las aves del cielo, las bestias del campo llegaban a anidar y a comer de su fruto y a su sombra. Entonces Nabucodonosor se turba y manda a llamar a los magos, a todos, ¿ya? Entonces dice que la revelación, el sueño, se lo dan a Daniel. Y entonces, ¿sabe cuál era la revelación? Que Nabucodonosor era una persona soberbia. Miren, la soberbia es mayor que el orgullo, ¿ya? Porque ¿sabe qué viene siendo la soberbia? Viene siendo como un orgullo más allá. Todos tenemos orgullo, que sea un poquito, pero ya, tenemos así. Hay otros que abusan, pero todos tenemos alguna medida de orgullo. Ya, bien. ¿Es malo, pastor? Depende porque, por ejemplo, hablemos de que alguna iglesia está llena.
Y entonces dice, a ver, ¿dónde están los de Guatemala? Amén. ¿Dónde está El Salvador? Amén. ¿Y dónde están los mexicanos? Se levantan todos, amén. O sea, ¿sí me entienden? Porque aman su país. Entonces es una cierta manera de orgullo que no es malo, porque uno tiene que amar a su nación. Pero tenemos algo. Todos tenemos alguna medida, ¿ya? Pero Nabucodonosor era una persona soberbia. Ahora, ¿por qué su corazón se llenó de soberbia? Porque Dios le había entregado a las naciones habitadas, se las había entregado en sus manos. Entonces Nabucodonosor, hermano, era una persona que llegaba a un lado, mandaba emisarios y decía, entreguen la ciudad. Y si decía, no, que vamos a poner que vamos a pelear, está bien, le mandaba el ejército y los destruía. Y él tomaba la ciudad. Yo tenía la opción de decir, bueno, está bien, entreguémosla y no vamos a sufrir pérdidas. Entonces llegaba el ejército de Nabucodonosor, o sea, los caldeos. Babilonia llegaba y tomaba ese lugar y empezaban a cobrar impuestos, cosas de guerra. Bien. Pero Nabucodonosor no había entendido de que él era un siervo de Dios. Y un siervo, hermano, muchas veces le hace mucha bulla, el gran siervo de Dios, y la persona dice, wow, ¿verdad? O sea, ¿qué es un siervo? ¿Alguien que sirve? Sí, pero es que va más allá de servir. Un siervo es un esclavo. Así un esclavo, ¿ya? ¿Sabe qué decía Pablo? De Jesucristo. Creo que 1 Corintios 4 dice, tengan a los hombres por servidores, ¿ya? Y yo les hice la pregunta de la vez pasada, ¿quién es mayor? ¿El que sirve o quien está sirviendo? Y no me supió responder. ¿Quién es mayor? Usted va a un restaurante, usted se sienta, ¿verdad? Y llega el mesero o la mesera y le dice, disculpe, ¿qué va a tomar? Tráigame agua, por favor. Está mandando a alguien que le traiga algo. Ahora te voy a comer un sándwich de pollo. Levanta la mano, por favor, ¿me puede traer salsa picante? Y ahí va la mesera y trae la salsa picante. Entonces, ¿quién es mayor? El que pena. Exactamente. El que está comiendo es mayor que el que le está sirviendo. Sí. Y no importa de qué raza sea, ni cómo puede llegar bien elegante con anillo de oro, pero si es el mesero que le sirve, por favor, no le eche tanta agua, no le eche tanto hielo al agua. Y él va a decir, sí, ¿ya? O le dice, mire, por favor, tráigame la cuenta. O, por favor, tráigame un jugo de naranja. Y lo trae así, hermano. Y ahí va, ya viene. Entonces, ¿quién es mayor? Mayor que se sienta a la mesa. Entonces, ustedes están sentados a la mesa comiendo de la palabra de Dios. Entonces, lo que les voy a decir es esto, ¿ya? Que muchas veces también un ministro de Dios, un siervo de Dios, un esclavo de Dios, se puede llenar de soberbia. Porque Dios nos ha dado gracias a muchos, dice. ¿Ya? En algunos ha puesto una gracia, en otros ha puesto otra gracia. En todos Dios ha puesto una gracia en nosotros. Pero ¿sabe qué? Pero eso, nuestro corazón no tiene que llenarse de soberbia. Porque se imagina que yo tuviera el don de sanidad y solo haría la mano así y todo sanado. Entonces hay un problema, como por ejemplo Pedro, cuando Pedro pasaba, no más pasaban las sombras, ni tocaba a la gente. Solo las sombras pasaban así, hermano, estaban sanos. ¿Ya? Entonces, mire, entonces Nabucodonosor, como él había conquistado las naciones, como él había ejercido mucho dominio, entonces llegó en un sueño, Dios le habló, le puso un sueño, pero luego Daniel interpretó y dijo, ¿sabes qué? Tienes que quitar. Le empezó a decir qué tenía que hacer. Entonces, como los humanos no entendemos, que bueno fuera que entendiéramos, ¿verdad? Con la primera, pero muchas veces no entendemos. Primero habla por sueños, dice, para apartar a la gente de sus pecados en el libro de Job, pero luego también envía mensajeros. Dice que un día andaba Nabucodonosor así en su palacio, porque si ustedes no lo saben, Babilonia tenía unos jardines colgantes, en las murallas había unos jardines que han de haber sido, hermano, preciosos, flores lindas, un sistema de riego hermoso. Tanto que era considerada una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Entonces un día andaba Nabucodonosor ahí paseándose, dice, y levanta su vista y dice, ¿no es esta Babilonia la que he creado para mi grandeza? Entonces se imagina, se paseó, vio todo lo que había conquistado, lo que había hecho, lo que había logrado, y dijo, ¿no es esta Babilonia la que he fundado, algo así sea, para la gloria y la majestad? En esa voz viene una voz del cielo que le dice, ya, échenlo con las bestias del campo.
Y lo mete en 7 tiempos, que yo creo que son 7 años, un año por tiempo. Y dice que Nabucodonosor se empezó a llenar de todo el cuerpo de pelos. ¿Ya? Y en Medio Oriente tiene ese problema que, ya, o sea, esto hasta que le dijera, hasta la nariz, pero ellos no pueden ni respirar. Pero bien, pero entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Ya? Entonces, Nabucodonosor es echado. Se da cuenta que Nabucodonosor empezó a perder la razón, empezó a hablar cosas sin sentido. Y, échenlo, vamos, y lo echaron, hermano. Y en el jardín del palacio andaba Nabucodonosor. Dice que le crecieron las uñas largas como águilas, se llaman unas así grandes, ¿ya? Y comía pasto, andaba comiendo ahí hierba, hermano, pasto, ¿ya? Y dice que, bueno, déjame poner de esta manera. Como ser humano lo degradaron. Porque mire, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Pero cuando la gente empieza a corromperse en el pecado y todo se va degradando, tanto que hay personas que hasta están comiendo entre la basura. Usted sabe que eso es, aquí vemos mucho esto. Hay gente que su degradación llega a ser tan grande que le dijera, falta ya poco que coman comida para cerdos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, el cerdo era prohibido en la comida judía, pero tanto llegó la degradación del hijo pródigo que dice que él ansiaba comerse las algarrobas, ¿ya? Entonces fíjense que en el ser humano hay una degradación. El pecado lo que hace, degrada, va degradando. ¿Usted nunca conoció a algún hombre o alguna mujer que en su tiempo eran galanes, presentables, musculosos, fuertes, y cayeron en algún vicio? Y luego, ¿cómo pararon? Usted de repente los mira y se le dice, o sea, usted ve que de lo que era no es ni la sombra, porque el pecado lo fue degradando. Yo entiendo que uno envejezca y se ponga con canas, arrugas, lo que quiera, pero es un proceso normal. Pero que usted vea a una persona de 50 años acabada completamente, destruida. Estamos hablando, como se van a hacer una vez, se encontró una amiga y dice, sí, cuando la vi la reconocí y me le quedé viendo y entonces después como que ya se ubicó y era una persona mucho menor que ella, pues se le miraban como 80 años, dice. Pues ya me estaba contando. Entonces eso es lo que decía la vez pasada, que hay una degradación en la dignidad, hay una degradación en el cuerpo cuando el pecado no lo paramos. El pecado siempre va a estar, pero cuando no lo paramos, les voy a dar una idea más o menos. El día que ustedes, hermanas, alguna mujer, algún hombre les haga un comentario, filtrenlo y vayan desechándolo. Porque si no, después a la larga va a empezar a minar su mente. Va a empezar a minar su mente y las va a arreglar. Así, ¿ya? Porque ¿sabe qué fue lo que hizo Dalila con Sansón? Dice que le clavó los cabellos con una lanza al suelo. ¿Y sabe qué puede hacer una mujer con uno también, hombres? Le puede clavar los pensamientos en tierra. Ya. Entonces, por eso tiene que tener cuidado, ya, cuando alguien le hable. Porque hay personas que edad no van a ver. Una vez hicieron un comentario y lo pasé por alto de una persona que me dijo, a mí me llaman la atención los hombres mayores, me dijo. Entonces dije, oye, ya cuando me pasé, y la única persona mayor del trabajo soy yo. No son jóvenes de 25, 28, 30 años. Ya. Entonces ya no trabaja, ya te salió. Pero así me dijo, ya. A mí me llama la atención los hombres mayores, me dijo. Hay muchas personas. Y entonces, y dije, ¿qué otro hombre mayor hay acá? Si yo soy como el papá de todos ahí, eso puede ser mis hijos en edad. Entonces dije, vamos a dejar clavar los pensamientos. Usted igual, de igual manera, no se deje clavar los pensamientos. Deje que le clave los pensamientos así. Una mirada, una sonrisa, una palabra, ¿ya? Porque todo eso lo lleva a uno a la muerte y a la destrucción. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a ganar la medida de los padres? Entonces, ¿qué pasa con Nabucodonosor? Nabucodonosor
una voz del cielo le dice, vas para afuera. Y paró como bestia. Entonces quiere decir que Nabucodonosor llenó la medida. Y cuando una persona llena la medida de Dios, Dios le dice hasta aquí. Vas para abajo. Dice que antes de la caída que viene. A ver, ustedes que estudian la Biblia. Antes de la caída viene la soberbia y la altivez de espíritu. Entonces, cuando una persona, hermano, viene y empieza a llenarse de altivez, hermano, entendamos esto. Nosotros somos siervos de Dios. Así es, amén, amén. Y aunque el Señor nos use la palabra en lo que sea, Amén. somos siervos. Sí. Aunque nos vistamos de seda, usted esté completo lo demás. ¿Vea qué así dice? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Va, entonces igualmente, aunque nos vistamos de seda, nos quedamos como siervos. No hay diferencia. Entonces, cuando Jesús hablaba con ellos, le voy a hablar de dos casos de la influencia que tienen los padres sobre los hijos y cómo Dios castiga. Fíjense que yo me hacía una pregunta alguna vez, si quiere buscar Jeremías 7:18, en lo que le explico un poco, porque yo veo algunos casos en la Biblia en que los hijos llenan la medida de los padres, ¿ya? O sea, los hijos, lo que los padres hacen, ellos la medida de ellos. Por eso empecé al principio diciéndole a ustedes que de tal palo tal astilla, pero no tiene que ser así. Yo entiendo que puede haber, que le dijera, como factores culturales, pueden haber factores familiares. Sí, Jeremías 7:18. Busque Jeremías 7:18. ¿Ya tiene Jeremías 7:18? Ok. Se lo voy a leer y usted le pone atención. Bien. 7:18 dice... Bueno, voy a empezar el 16 para que lo entendamos un poco más. Jehová le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues por ellos, porque no te oiré. 17 dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Bien, aquí vea cómo trabaja el cuadro familiar, ¿ya? El cuadro familiar trabaja así en Jeremías 7:18. Dice, los hijos iban a recoger la leña. Pienso que el papá le decía a los hijos, van a recoger la leña. Vamos, llevan los niños, ¿va? A recoger la leña y a traer así que yo creo que se echan en el lomo o algunos usan algo en la frente. Van a recoger la leña. Quien daba la orden de recoger la leña, ¿quién era? El padre. O posiblemente la mamá, no sé. Algunos nos daba la orden, ¿ya? Porque los hijos muchas veces no quieren hacer nada, ¿va? No quieren ir a recoger leña ni hacer nada. Bueno, pero los hijos iban a recoger la leña. Y cuando ellos llegaban con la leña, los padres encendían el fuego, empezaban a poner los leños acomodados, encendían el fuego, y las madres amasaban la masa. ¿Se imagina las mamás amasando la masa con agua y haciendo esto, hermano, y preparando? Los padres avivando el fuego y los hijos cogiendo la leña. Pero ¿sabe para qué era? Era para ofrecer tortas a la reina del cielo. O sea, a una deidad, pues, o sea, un Dios falso, a ofrecer, o sea, un trabajo conjunto. ¿Cómo cree que los ve Dios? Que los hijos recogiendo leña, las papás o sea, encendiendo el fuego, avivándolo, y las mamás preparando la masa para luego ofrecer un sacrificio a la reina del cielo así. ¿Cómo lo miraba Dios? Por eso le dice a Jeremías, no ores por este pueblo. Tampoco me pidas por este pueblo, porque aunque me pidas no te voy a dar. Entonces yo lo que veo acá dice que tanto los padres colmaban la medida delante de Dios como los hijos, ¿ya? Porque ¿por qué razón Dios los expulsó a Judá, a Babilonia? ¿Sabe por qué?
porque ellos había mucho conflicto, porque ellos no querían obedecer de servir solo a Jehová Dios, sino que ellos querían servir a otros dioses. Ellos querían, Baal, hermano, Baal tenía mucha influencia en la cultura de Israel en ese tiempo. Y Jeremías, hermano, les predicaba, los exhortaba, les hablaba y lo que se los escuchaba. Entonces, aquí miramos que Judá, Jeremías dice que les predicó por 23 años. Y ni uno solo se convirtió. Ni uno solo vino y se volvió a Jehová Dios, sino que todos se rebelaron. A Jeremías lo tiraban en cisternas y le querían matar. Bueno, ¿qué querían hacer con él? ¿Ya? Pero entonces yo quiero que vea esto acá. Porque si un hogar empieza a llenar la medida de los pecados de los padres, entonces es una casa bajo maldición. Déjenme explicarle esto, porque no quiero. ¿Cómo cree usted que el Departamento de Salud vería una casa donde la mamá piojosa, los hijos piojosos, los nietos piojosos, y pulgas, y perros, y gatos, todo en esa casa? El Departamento de Salud, ¿cómo miraría eso? Lo vería como una casa antihigiénica. Se ven ratas por acá y comida tirada por acá y todo. ¿Cómo veían ellos eso? Como un lugar no saludable, no reglas sanitarias, no higiene, para estar habitado. Entonces lo que hace Dios es esto, que cuando Judá llenó la medida y cuando Israel llenó la medida, Judá fue lanzado al cautiverio 70 años, igual que Siria tomó control de Israel y Babilonia y Judá, y estuvieron 70 años cautivos. Entonces mire esto acá. Como ellos amaban mucho a la reina del cielo Astoret y amaban mucho a Baal, los dioses paganos, entonces Dios dijo, bueno, está bien, ya llenaron la medida, aquí está la medida, ya la llenaron. Bueno, ahora deportados, afuera, también los echaron. ¿Y sabe qué pueden encontrar en Babilonia? Toda clase de dioses. ¿Quieren dioses? Pero voy a ver donde están todos los dioses. Ahí está. Tanto te gusta la marihuana, te voy a conseguir tu trabajo en un plantío de marihuana. ¿Se imagina, verdad? O sea, quiero que me tome la idea, pues ya. Tanto amas fumar marihuana, pues hay un vivero de marihuana, es todo tuyo, te lo regalo. ¿Ya? O sea, y por ejemplo, tanto te gusta el alcohol, te voy a poner a trabajar de bartender de un lado donde se sirven bebidas. Es que nuestro amor tiene que ser Jehová de los ejércitos. Si hubiera que Dios dijera, ¿sabes qué? Te doy de regalo a ti, te voy a poner a trabajar en una librería donde hay muchas Biblias y todo para que te llenes de mi palabra. Fíjense que para mí no es penoso venir a la iglesia varias veces, estar acá, hermano. Yo me paso feliz acá. Porque lo que amamos, eso es lo que Dios nos va a dar, de eso nos va a saciar. Hay gente que se hinca 5 horas, hermano, y felices. Quiere seguir ahí. Porque eso es lo que aman. Pero entonces, ¿qué es lo que amamos nosotros? Usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que amo yo? ¿Ya? ¿Qué ama mi corazón? ¿Qué ama mi alma? ¿Ya? Dice que la gente enamorada tiene un problema. Eso le pasó a Salomón. Salomón amaba tanto a las mujeres que tuvo un hijo. Y luego, ¿cómo paró de viejo? Adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque todo tiene que llevar un orden establecido por Dios. Ya todo tiene que llevar un reglamento para con Dios. Entonces, llena la medida y se va. Pero entonces sí ve lo que dice Jeremías 18, ¿va? Que los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego y las madres amasaban la masa para hacer tortas a la reina de los cielos. Le voy a dar un ejemplo más. Josué 7.1. Abren Josué 7.1. Aquí tenemos el caso de Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, era de la tribu de Judá. Bien. Entonces aquí en Josué 7.1, después de Deuteronomio, Josué 7.1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Josué 7.1.
Josué 7:1. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bien. Fíjense que aquí Jehová dio una orden. La orden que Jehová dio fue esto. Dijo, les voy a entregar Jericó en sus manos. Se las voy a entregar. Y cuando entren, pues van a encontrar tesoros y todo, ¿verdad? Despojos, ¿ya? Pero les dijo, no toquen. O sea, hay cuenta, mire esto, ni siquiera hacer esto, mire, ni siquiera tocar. No toquen del anatema. Porque el oro iba a ser consagrado a Jehová, que iba a ser llevado al tesoro. No pueden tocar oro. Entonces yo quiero que veas, si está todavía en Josué 7, pase a, ¿sabe? Josué, ok. Si usted regresa a Josué 6:18, va a ver la orden que les dan. Y ahí mismo Josué 6:18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. O sea, dice guardaos, no toquéis ni toméis. O sea, ni siquiera lo toquen, no tomen las cosas del anatema. ¿Cuál es el que dijo, pastor? El primero es 6:18, ahí está la orden, no tomen, no toquen el anatema, ¿ya? En el 7:1, Acán, hijo de Carmi, dice que tomó el anatema, ¿ya? O sea, tomó el anatema. Sí, lo recuerdo ya, ¿va? Bien. Cuando usted pasa ahí mismo en Josué 7, ¿ya? Ok. Sí. Okay. Verso 20. Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Miren la respuesta que dio Acán. Vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, la cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Bien, entonces, eso es lo que miramos acá. Yo leía más por delante, fíjese que cuando se decidió ejecutar juicio, dice que lo llevaron a él y a sus hijos, y los mataron a todos. La pregunta sería, ¿por qué mataron a los hijos también de Acán? ¿Ya? Pero mire cómo trabaja esto, cómo se puede colmar la medida de Dios. Porque en aquel tiempo las tiendas eran unas carpas así, mire, grandes, no demasiado grandes, era una medida pues, normal, ¿verdad? Pero las recámaras estaban divididas por cortinas atravesadas así, pero la tienda principal era ancha. Mira, da cuenta que la tienda era ancha. Y en la noche se dividía con pieles de cabra, pues como las cortinas, para hacer cuartos de emergencia, por así decirlo, ¿ya? Entonces aquí yo leo de que el tesoro lo habían escondido en medio de la tienda. Ahora, entonces yo me puse a analizar esto, fíjense. Yo fui a buscar cuánto era un ciclo de plata, cuánto pesaba, pesa entre 9 a 17 gramos. Entonces fíjense que los lingotes de oro que vamos a agarrar, los ciclos de plata, si solo el lingote pesaba 50 ciclos de plata, era pesado. Entonces yo analizaba esto, fíjense que ellos hicieron un trabajo como familia en equipo. ¿Cuál fue el trabajo que hicieron? Porque hicieron un hoyo para esconder ahí lo que el manto babilónico, esto tiene 3 significados diferentes, pero el manto babilónico, el dinero y el oro, vestidos y el efectivo, por así decirlo, ¿ya? El dinero. Ese fue un trabajo en equipo. Porque primero era sacarlo de Jericó y llevarlo a la tienda, a la tienda donde ellos vivían. Entonces eso no era de que me echo acá esto, unos 50, 20 ciclos acá, y no. Ese fue un trabajo en equipo que hicieron. Porque era pesado. Entonces, mire, yo me pongo a analizar esto. Cuando empezaron la orden era no toquen nada. ¿Cómo hicieron para que no los vieran cuando tocaron las cosas? Si estaba lleno de soldados, estaba eso, un ejército. Pues ya. Como de derecho, pienso que, déjenme imaginar, pensar nomás, de que acá vino, los ha dejado escondidos entre algunas ruinas o algo, ¿ya? Y se fue a su casa como si nada, ¿verdad? Pero tal vez a la noche, estoy imaginando, le dijo a sus hijos, vengan mis hijos, fíjense que hay un manto babilónico precioso,
vamos a traerlo ya. Y tal vez, pensando yo que sigilosamente salieron, se fueron, y uno se trajo el vato, otro trajo esto, otro lo otro, y tal vez echaron unos 2 o 3 viajes. Déjenme imaginar, porque uno tiene derecho. Me dijeron, papá, ¿y dónde nos vamos a meter? Pues, ¿dónde más? En la tienda, pues aquí vivimos. Pero van a ver, entonces, hagamos un hoyo. Y empezaron, hermano, a hacer el agujero, ¿ya? Yo sabía que con palas, no sé qué están ahí. Empezaron a abrir un agujero y ahí metieron el robo y el anatema. ¿Por qué es anatema? Miren, todo lo que no sea legalmente obtenido es anatema. Lo voy a repetir. Todo lo que nosotros obtengamos de mala manera es anatema y está condenado a destrucción. ¿Ya? Yo creo que sí me entendieron. Pero Amén. cualquier cosa que nosotros hagamos mal y que lo obtengamos por medios ilícitos, deshonestos, es anatema. Y si algún abogado escucha esta enseñanza, si la llegara a escuchar, todo el dinero que los abogados, no todos, muchos, todo el dinero que un abogado deshonesto roba, porque aunque usted no lo crea, ellos para caminar a la corte, ellos ya como, bueno, 1 hora pensemos, media hora. Yo conozco una persona que queda caminando y llega a la corte porque tiene su oficina. Le cobran $500, $700 por estar en la corte. Solo van, se paran ante el juez y defienden el caso, porque muchas veces lo dejan hablar. Ellos solo están ahí nomás y medio hablan. Salen, la entrevista dura media hora, 20 minutos tal vez. Y salen, hermano, con $700 en la bolsa. Ahora imagínense a un trabajador que gana el mínimo, que para ganar $500, $600 a una semana, tiene que hacer, hermano, pero un trabajo grandísimo. Así tiene que trabajar, hermano, se quiebra la espalda, hermano, para poder juntar. Le cuesta porque tiene gastos. Tiene pago de esto, pago de aquello, pago de aquello. Y esta persona nomás solo para ir a pararse un rato así a hablar, se echa el dinero a la bolsa. Entonces digo, Señor, habría que haber conciencia, ¿verdad? Es que somos abogados, pero también son seres humanos los que están representando. Ya, es gente que no gana ni como la 10ª parte de lo que ellos ganan. Entonces, ¿por qué no ser conscientes? Yo pienso que si una persona le diga, Señor, nunca quiero ser un abogado, porque los abogados los tienen por deshonestos, rateros, gracias, hermano. A él puede llegar el peor criminal con evidencia de que él fue, hasta el mismo puede confesarlo, pero él lo defiende que él no fue. Si es posible, lo saca en libertad. Es la peor profesión que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que miramos acá? ¿Verdad? Lo que miramos acá es esto, que cuando llevaron el oro, el lingote y todo a la tienda, todos trabajaron. Papá, los hijos trabajaron, todos hicieron el rollo, metieron las cosas, la taparon, encima le pusieron como una carpeta, no sé qué hicieron. Y luego se lavaron las manos. ¿Ya? Como dice que la mujer ramera ahí se hace sus cosas y luego se lava la cara y hace como que nada pasó. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Entonces viene y cuando saben quién fue el que hurtó ese lingote, los mandan a llamar. Confiésalo. Entonces, cuando los sacan al papá primero, sacan a los hijos, los apedrean, entonces los matan a apedrearse y los quedan. Entonces, cuando usted pasa a Lucas capítulo 3, Juan decía, ya el hacha está puesta y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado afuera. Entonces nosotros tenemos que analizar. Los hijos de Acán tenían que haber dicho, no, yo no voy a participar en eso, ¿verdad? Porque Dios no va a dar por culpable al justo. Pero ellos participaron, ¿por qué? Porque había dinero. Entonces yo termino con esto. Si nosotros seguimos repitiendo lo que nuestros progenitores hicieron, puede que estemos llenando la medida de ellos. Y no estoy hablando en estatura, no estoy hablando cuánta barba y bigote, no estoy hablando de esa de amiga.
Estoy hablando de la medida que estamos llenando nuestros padres. O sea que si nuestros padres hacían tales cosas y son deplorables, a Dios no le agrada, y yo repito lo que ellos hacían, sigo, yo estoy llenando una medida hasta que Dios dice hasta aquí nomás. ¿Ya? Porque la misma medida de castigo al padre le aplicaron a los hijos en Jericó. A quien llamaron fue a Acán, ve, tú eres el padre. ¿Qué hiciste? Hice esto. Y mataron a los hijos también. La Biblia no registra que los hijos participaron, pero el padre sí. Cuando uno empieza a razonar con sentido, eso es cierto. Ese fue un trabajo en equipo, para sacar el oro de Jericó, para esconderlo, para hacer todo. Si era una tienda, hermano, todos vivían ahí, ¿cómo no iban a saber? Entonces la medida se llena cuando se siguen los malos ejemplos de los padres. Así es. Cuando se llena, la medida se llena, se dice, llenen la medida de vuestros padres. Eso pasa cuando se llena la medida de los tíos, las tías, del clan familiar. ¿Ya? O sea, mire, por eso Jesús con toda razón dijo, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Él no dijo, José María es mi madre, José es mi padre, y Jacob y todo. Él no dijo eso. Porque la mamá llegó a sacarlo. Dígale que llegó su mamá, aquí estoy, que salga rápido. Él los respetaba y los honraba, pero no repetía las mañas de Dios. Así es. Ya. Él dijo, porque llegaron como a imponerle a Jesús. Porque sus hermanos estaban hablando con los fariseos y están hablando de demonios y había hecho liberaciones y entonces le fueron a decir, María, Jesús se enloqueció, o sea, está actuando así irracionalmente. O sea, ¿y sabe qué le dijeron? Le dijeron, ven porque es tu hijo, a ti sí te va a hacer caso, a él a nadie va a escuchar, pero a ti te va a hacer caso, ve. Y ahí va María, hermano, está ahogándose. Y ¿sabe qué dicen? Le dicen ahí, dígale que su madre está acá. Como quien dice, ¿verdad? Cuando nomás mencionen mi nombre, rápido va a venir. Esos hermanos, no, le dijeron, tu madre, tus hermanos están allá. Dice que están. Y Jesús voltea a ver a todos y dice, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Si su padre es suyo, su madre es mía, su madre es suya, no hacen la voluntad de Dios, no hacen lo que Dios quiere, sino hacen lo que ellos quieren. Usted tiene una madre biológica nomás. Usted tiene un padre biológico. Si nuestros padres son perversos, son padres biológicos nomás. Yo tenía conflicto con eso, porque yo paraba a mamá otra vez en seco con respeto, pero le decía, y se enojaba conmigo. Yo sentía que me pegaba y lo pudo haber hecho porque lo hacía. Pero yo, hermano, ahí iba como, ¿verdad? Porque mi mamá. Un día le dije a mi tío, ahí escucho cosas malas de usted, le digo, bueno, y le cambió el rostro, puso cara de, no me había visto de 17 años. Se alegró cuando me dijo, mi hijo, y que no sé qué bien, le. Pero cuando empecé a cuestionarlo con la palabra, su rostro salió mudo. Entonces repite y entienda esto. Si su madre es suya y su padre es suyo, no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, son su padre y madre biológicos, los que lo trajeron a la tierra y le dieron a luz. Eso es todo. Y se les va a honrar porque es lo que la palabra es. Honra, padre y madre, se les va a honrar. Pero sus mañas no los vamos a aprender. Yo sé que suena un poco duro, va a hacer usted un poco, ay, es que es mi mamita linda, mi papito. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Yo no lo digo. La Biblia dice que honremos padre y madre, pero no que sigamos sus costumbres de ellos. ¿Ya? Y le digo, yo tuve que cortar con muchas cosas. ¿Ya? Dije, esto no me va a ayudar, no me va a ayudar. ¿Ya? Entonces cuando se llena la medida, Dios dice, ok, ya llegaste aquí, a este punto nomás que yo te puse, mañana te mueres. Qué duro, ¿ah? Sí. ¿Verdad? Cuando se imagina que Dios diga, ya llenaste la medida de tu papá, mira, aquí, hasta aquí nomás llegas, mañana amaneces muerto. O alguna mujer o hombre, ¿sabes que ya llenaste la medida de tu papá y tu mamá?
mañana te detectan cáncer. Qué duro eso, hermano. ¿Verdad? Porque la gente no muere así, solo puede morir. Usted no puede, mire, ¿sabe qué ocupa Dios para quitarnos la vida? Cortándose la vida, ahí se termina todo. Ahí termina todo. Pero, ¿qué pasa? Me encontraron esto, me encontraron lo otro y al poco tiempo se muere. ¿Por qué? Hay enfermedades genéticas, ¿se entiende? Pero también hay enfermedades que Dios las pone y corta a la gente. Y hay gente que muere tan joven, hermano. De verdad, muere tan joven. 30 años, hermano. Yo tenía una mi tía que murió de 42 años. Tía política, ¿verdad? 42 años tenía cuando murió. Mi tío de 23 años. Ah, la 23 años, ya. Entonces, mire, hay muertes que suceden, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay medidas que se llenan. ¿Ya? Esa tía que se murió, ella decía de su hija, que por cierto ahora pues, paró de lesbiana, pero ella decía, esta salió más P que yo. O sea, si me entienden, entiendan la palabra P. Así es, esta salió más P que yo. Entonces se llena la medida y Dios dice, ¿sabes qué? Llenaste la medida. No te arrepentiste, ahora, porque ella murió así de la noche a la mañana, de repente así. Entonces yo cierro con esto. Usted tiene que rechazar toda medida de pecado que había en sus padres. Aunque sea su mamá, aunque sea su papá, mi santo padre, mi santa madre, no llena la medida más. No llena. Téngalo como padres biológicos, honren, respétenlos, ayúdenlos. Pero sus cosas que a Dios no agradan, no hay que repetirlas. Amén, amén. No las repitamos. Ya. No repitamos lo que los ancestros hicieron. Si yo le doy el nombre de mis tíos del lado de mi mamá, todos tuvieron 3, 4, 5 mujeres. Vivieron con mujeres, tuvieron hijos con mujeres. Yo corté eso en el año 98, cuando mi hijo estaba pequeño, y con unos pastores, delante de testigos. Digo, qué Dios, qué tiene que nada. ¿Por qué eso? Porque si no lo cortamos no vamos a vivir. ¿Se imagina que mi padrino fue un gran sinvergüenza? ¿No? Así, no, sinvergüenza primero. Está bien, su papá biológico, pero no le inyectó buen ejemplo. No le dejó nada. Ya. O sea, ¿qué puede hacer uno? Yo otra vez me dice mi esposa y yo decimos, nosotros cuando habíamos nacido en otras familias, ¿verdad? En familias más santificadas, ¿verdad? En familias más de Dios. Pero ahí nos tocó nacer. ¿Qué vamos a hacer? Aquí me tocó, pues aquí me tocó, pero sí podemos contar con esos lazos familiares. ¿Ya? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén, aleluya. Entonces somos una nueva creación. Amén. Somos una nueva creación para el Señor. Amén. Y tenemos que vivir